El primer contacto con el público fue en Bilbao, pues el día 26 de septiembre, y en Bilbao se hicieron 5 funciones con el teatro abarrotado en la Arriaga de Bilbao, que son 1.200 personas, hasta la última butaca lleno, lo cual habla de las expectativas que ha despertado la función. Y había un miedo enorme, lógicamente los actores y yo mismo, como actor también que soy, tenemos un miedo enorme al primer contacto con el público. Desde el primer momento el público se enganchó, quiso engancharse, y lo que tú decías, estaba reviviendo su propia biografía y se reía de lo más impensable. En un espectáculo que no es nada fácil, porque los 5 actores no se hablan nunca entre ellos, en ningún momento, eso es una forma muy difícil, y hablan todos con el público. Y no todos los actores están acostumbrados ni tienen el valor suficiente para hablar con el público y comunicarse de manera tan directa. Los hijos de Kennedy tienen una ventaja, que no es de ninguna manera una función anestesiante, al contrario, es como una inyección de vitaminas y de ideas para hacer revivir. Yo creo que viendo Los hijos de Kennedy va a ser imposible estar sentado aquí en esta butaca sin que la cabeza esté dando vueltas continuamente y apareciendo imágenes. Ahí en escena van a aparecer muchas imágenes de esa época y vamos a oír sonidos y canciones de la época, y eso va a despertar una inmensa cantidad de recuerdos a gran parte del público. Por lo tanto, yo creo que el público lo que va a vivir es casi una experiencia viva más que ver una función de teatro, porque es todas aquellas personas que estén sentadas en estas butacas, que tengan más de 50 años, guardan un recuerdo muy directo de los 60, y aquellos que tienen menos de 50 años, que son una gran mayoría también, tienen muy presente esa época, porque todavía en la música popular estamos viviendo de esa época. No hay nadie que no sepa quién es Mamas and the Papas, Bob Dylan, los Beatles, los Rolling y demás, y no hay nadie que no tenga presentes aquí las imágenes del asesinato de Kennedy o de otras muchas cosas, con lo cual creo que lo que ocurre en escena, lo que cuentan los personajes, va a ser como un desencadenante, como el hecho de poner en marcha un motor que cada uno llevamos dentro, medio dormido quizá, y que durante la función va a revivir parte de su historia personal. Empecemos por Mark, el chico jovencito al que se llevan a la guerra del Vietnam. Pues lo mejor de él, las ganas de ver el mundo, de querer aprender con H en medio, con todo el mundo, ¿no? de descubrir lo que es la vida. Un pobre chaval de 19 años que le meten en la guerra, en la selva del Vietnam. Ganas de colaborar, hacer el bien para el mundo entero. Y lo peor para él, no lo peor suyo, lo peor para él es en el momento en que se da cuenta de que no está luchando, que le están obligando a luchar no para salvar al mundo entero, sino para salvar los beneficios de una cierta industria de guerra americana. Cuando se le abren los ojos es el peor momento del personaje. El personaje de Carla, que es el que interpreta a Maribel, tiene una ternura inmensa. Es la pobre chica, como hoy en día las hay muchas, que llega a una gran ciudad queriendo ser actriz, con 16, 17 años, pero sin un duro en el bolsillo y dispuesta a hacer lo que sea para pagarse unas clases, unos cursos, y con la obsesión de ser famosa, quizá equivocada, porque para ser actriz y para ser famosa, lo que sea, hay que tener talento. Lo peor que le pasa a Carla es creerse en su ingenuidad, eso que el día que se entera de la muerte de Marilyn, ella dice: ¡ah, qué bien, ha quedado un puesto libre, el de Marilyn, ese es el puesto que voy a ocupar yo! Qué ingenua, ¿no? Qué pobre chica, sin darse cuenta de que al mismo tiempo que ella estaba diciendo esto, lo estaban diciendo también 5 millones de chicas. El personaje de Rona, que es el que hace Arianna, yo creo que es el más lúcido de los 5 personajes. Debo decir que a mí es el personaje que más me gusta, con el que me siento más identificado, porque es la persona que con 18 años y 19 estuvo activa durante los 60, estaba en la cabeza de todas las manifestaciones, viajaba por todo Estados Unidos para ir a una manifestación en Chicago, a otra en Washington, a otra en San Francisco, luchaba y se comprometía y daba la cara con las pancartas y se peleaba con la policía y recibió muchos porrazos. Yo aquí viví una época también, quizás no tan en primera línea, pero yo sé lo que es correr delante de los grises por la Gran Vía y por Plaza España en los años 60 y 70, y es el personaje que me gusta mucho porque creo que lo más positivo, más allá de ese actuar de esa época que era muy positivo, lo más positivo suyo es que ahora, pasados unos años, en el 74, cuando ella nos lo cuenta, aun siendo consciente de su fracaso, sigue empeñada
en comunicarnos a nosotros que la estamos escuchando la necesidad de seguir luchando, y sigue creyendo que aquello que hicieron fue bueno. El personaje de Fernando es un actor, me siento muy identificado con él. ¿Qué tiene de bueno? Pues eso, que cree que no se puede estar parado y que la cultura se puede hacer y que el teatro se puede hacer en cualquier sitio, que es lo que nos cuenta todo el nacimiento de la cultura underground, que nació realmente en los 60 y más concretamente del teatro underground. Anda, que es lo que hace Emma Suárez con una dulzura increíble, al espectador se le va a caer la baba viendo a Emma. Pues es la representante de la típica sociedad americana, es una secretaria de una redacción, de una revista femenina, que estaba locamente enamorada de Kennedy, como muchos de los americanos medios de la época, y que a raíz de la muerte de Kennedy decide consagrar su vida a mantener viva la llama de los Kennedy, y entonces yo creo que eso raya casi en el fanatismo. Es una generación no de sueños, de realidades rotas, a mi alrededor lo veo continuamente, por desgracia, en mi círculo más personal, gente que ha pasado horas y horas estudiando y gastándose un montón de dinero en carreras y que están despachando hamburguesas. Es triste, pero es la verdad. Sí, es peor que en los 60. En los 60 la gente estaba con ganas de luchar, con ganas de conquistar, se estaban consiguiendo cosas, había unas enormes perspectivas de futuro. Creo que uno de los problemas de hoy en día y que nos diferencia de aquella época es que es poca la esperanza ahora. Estamos en un momento de desesperanza y de falta de confianza. De falta de confianza no sabemos, ¿alguien sabe cuándo, cómo y quién va a solucionar esto que tenemos? ¿Alguien cree que algunos de los políticos que en estos momentos están gobernando, ya no digo en España, digo en Europa o en el mundo entero, tienen la fórmula para que acabe de verdad esta crisis en la que estamos metidos tantos años?